Transparencia Internacional, la corrupción se ha definido como el abuso del poder encomendado para fines privados. Se trata de una definición que se aplica tanto para la corrupción pública como privada. Adaptando esta definición a la corrupción pública, uno puede decir que se trata del abuso del poder público encomendado a un funcionario para obtener beneficios privados. ¿Qué elementos entonces componen este concepto de corrupción pública? 3 elementos. Un sujeto con una cualidad especial, funcionario o servidor público, un sujeto que actúa abusando del ejercicio de su función pública, y tercero, un sujeto que actúa subordinando el interés público a su propio interés personal o particular. ¿Qué consecuencias produce la corrupción en un país? Disminuye el crecimiento y el desarrollo económicos del país. La historia de la corrupción en el Perú ha producido entre el 30 y 40% del gasto presupuestal del Estado y lo que significa entre el 3 y el 4% del Producto Bruto Interno. Se trata de cifras extremadamente elevadas de corrupción. Desestabiliza la gobernabilidad democrática y es causa de conflictos sociales y políticos, afecta la prestación de los servicios públicos más importantes de la ciudadanía, salud, educación, seguridad, justicia, entre otros. En ese sentido, vulnera los derechos fundamentales más importantes, especialmente de las personas con menos recursos económicos. ¿Qué actos de corrupción son los más frecuentes que se producen en el Perú? Cohechos o sobornos, es decir, la recepción de dádivas o ventajas patrimoniales para incumplir la función que le corresponde o para cobrar por la propia función que le corresponde. Peculado, apropiación o apoderarse de recursos económicos que uno custodia o administra. Colusión, concertar con un proveedor en un proceso de contratación estatal. Tráfico de influencias, acordar con una persona que tiene influencias para que influya en un procedimiento administrativo o judicial. Enriquecimiento ilícito, incrementar su patrimonio personal a costa de la función pública que desempeña. ¿Cómo combatir la corrupción? La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción han prescrito 2 tipos de medidas, preventivas y punitivas o represivas. Dentro de las preventivas, estas convenciones internacionales contra la corrupción nos señalan generalmente lo siguiente: promover políticas de transparencia y de acceso a la información pública, fortalecer la carrera pública fundada en la eficiencia, probidad, profesionalismo y debida remuneración, y existencia de un órgano competente en la prevención de la corrupción. ¿Cómo combatir la corrupción en el Perú? El Perú aprobó en el año 2012 un Plan Nacional de lucha contra la corrupción, 2012-2016. Según este plan, se deben establecer fundamentalmente lo siguiente: mejorar la articulación y coordinación de las instituciones involucradas en la lucha contra la corrupción, fortalecer los órganos de control interno de las instituciones públicas, garantizar la probidad e idoneidad del cuerpo de funcionarios públicos, garantizar la transparencia y el acceso a la información, fortalecer los procedimientos para investigar y juzgar los actos de corrupción tanto en el ámbito administrativo como en el ámbito penal, y promover la participación de la ciudadanía y de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción. Pero sin embargo, tampoco podrán cumplirse si no es con el compromiso de cada ciudadano de no convertirse en cómplice silencioso de cada acto corrupto. Muchas gracias.